Bueno, mi libro se llamaba No hay tiempo para jugar, relatos de niños trabajadores, es de la autora Sandra Arenal. Trata de todos esos niños que por situaciones económicas tienen que trabajar. Muchos dejan la escuela porque no les gusta, porque tienen que trabajar por eso mismo y porque les caían mal los profesores o así por el estilo. Muchos decían que muchos vendían paletas, periódicos, trabajaban con señoras en el trabajo doméstico, así. La mayoría era hombres, muy pocas mujeres trabajaban. De como 30 niños, solamente 5 eran mujeres, así que todas esas mujeres, unas estaban drogadas y estaban en el consejo tutelar por vagancia y drogas, otras tenían que trabajar en el trabajo doméstico, y otras simplemente andaban acompañando a sus amigos, entre comillas amigos. Una niña se llamaba Josefina, tenía que trabajar en el trabajo doméstico. Ella se iba el domingo en la mañana y regresaba el sábado en la noche. Y todavía llegaba a su casa y tenía que lavar, preparar la comida para sus hermanos, ya que su mamá no estaba y se iba a trabajar. Cuando ella llegaba, ella tenía que hacer la mayoría de cosas que ni siquiera hacía en su trabajo. Una niña, Elisa, tenía 14 años y que iba a cumplir sus 15 años. Ella era la que estaba en el consejo tutelar por vagancia y drogas. Tenía sífilis. Esa niña, a mí me llamó mucho la atención porque ella vivía con su abuelita, ya que sus padres tenían que trabajar y le dieron el permiso de irse a vivir con su abuela. Entonces ella se fue, pero ahí en el mismo barrio, como decían ahí, había muchas muchachas más grandes que ellas, que le invitaron a ser su amiga, y todas iban a trabajar, y luego después le dieron droga a ella. Ella no quería drogarse, pero cuando la probó, ella misma decía que ya no se podía detener, que era algo que ella ya no iba a poder contener, y la tuvieron que meter al consejo tutelar para poder dejar eso. Y su abuela le prometió que si cambiaba, le iba a hacer fiesta de 15 años. Entonces habla de un tema de la explotación infantil y de las adicciones. Más o menos, porque la mayoría de niños también se drogaban, inhalaban resistol y así por el estilo. Mica, ¿a ti esa lectura qué te dejó de reflexión? Que todo lo que tenemos hay que aprovecharlo, porque lo que nosotros tenemos, hay personas que no tienen que tienen mucho menos de la mitad de lo que nosotros tenemos. Si tú estuvieras en ese lugar, ¿qué harías? No sabría qué decirte en ese preciso momento. Tal vez trataría de cambiar, de hacer, de seguir trabajando para poder sacar dinero y poder pagar mis estudios. Pero yo no me dejaría llevar por eso de droga ni nada. ¿Tú crees que por economía los niños cambian de mentalidad? Creo que sí, porque los niños, porque están pobres, creen que, no están por decir pobres, tienen que trabajar y ya. Yo creo que ellos sí cambian de su mentalidad porque ahora piensan que son grandes, que ya porque trabajan y tienen dinero pueden hacer lo que quieren. Si tú estuvieras en el caso del maltrato infantil, ¿qué harías? Primero, más que nada, si serían mis padres los que me maltrataran, iría con algún maestro, con algún amigo que yo tenga de confianza, de preferencia si es algún familiar ya grande, para que me acompañaran a denunciar. Sería todo. Creo que sí, la atención. A mí me tocó el libro que se llama Guía para sobrevivir en el siglo XXI.
principales y los problemas que nuestro mundo tiene en pleno siglo XXI. Porque la contaminación, la poca falta de agua, el aire contaminado, el calentamiento global, las diferentes formas de violencia son problemas que nos afectan a todos y muchos piensan que estando en otros países alejados de eso no les afecta, pero ellos no saben que poco a poco cada quien va sufriendo los problemas y los síntomas de todos esos problemas. El libro habla sobre el primer tema, que fue el que a mí me llamó la atención. Decía que nuestro planeta está enfermo. Dice que a lo largo del tiempo, con la invención de la tecnología, pues nuestro planeta ha tenido varios cambios. Porque antes no había ni que las laptops, las tablets y no había tanto calentamiento global. En mi opinión, este libro sí está muy padre, pero en el primer tema dice que no está mal utilizar tecnología, sino que está mal que cuando dejemos de utilizarla no la apaguemos o no dejemos desenchufado el cargador de la computadora o así. Porque dice que la tecnología es un bien que el ser humano nos ha dado, pero hay que saber aprovecharlo. También habla sobre el aire contaminado. Dice que en las grandes ciudades hay mucho tráfico y pues los carros se atoran y todo eso y lanzan demasiado humo, lo cual contamina nuestro aire, que es lo principal que nosotros tenemos porque lo inhalamos por bien del oxígeno. Entonces ahí dice que si nosotros queremos ayudar a que nuestro aire y nuestro planeta ya no esté tan contaminado, debemos de, con ayuda de nuestra comunidad o con ayuda de la escuela, plantar árboles y que por cada árbol que talen que siembren 2. También habla sobre los diferentes tipos de violencia, porque dice que en los medios de comunicación dicen y hablan sobre que hay asesinatos y guerras, y como nosotros estamos en otros países, no pensamos que nos afecta a nosotros, porque decimos, si estamos en otro país no pasa nada. Pero nosotros poco a poco vamos también sufriendo los problemas por esas guerras y esos asesinatos. Porque muchos niños por los videojuegos, de así de guerritas y todo eso, van sintiendo en su mentalidad que es algo normal. Y pues por eso se hacen los psicópatas, asesinatos y todo eso. También dice que no debemos de, pues el agua es uno de los componentes que más nosotros usamos. Que dice que nuestro planeta no debe de llamar planeta Tierra, se debe de llamar planeta Agua, porque la mayoría es agua. Pero dice que de esa mayoría, solo una poca cantidad es agua dulce, y de esa agua dulce, solo una poca cantidad, que es mínima, es agua potable. Y dice que cuando nosotros desperdiciamos mucho tiempo lavando el auto con mangueras y bañándonos por horas en la regadera, desperdiciamos agua. Y dice que en vez de desperdiciar, hay pueblos que no tienen ni una mínima gota de agua potable y que nosotros deberíamos de reflexionar porque eso está muy mal, porque hay niños que no tienen agua potable y no tienen las mismas oportunidades que nosotros que vivimos en las ciudades para tenerlo. Evelyn. Como les dije ayer, que a mí me parece mejor los tiempos de antes. Como antes no había tanta tecnología, no usaban y con la tecnología la que utilizan, pero antes se junta con el humo de los automóviles, de la electricidad y todo lo que gastamos en agua y lo que desperdiciamos es mucho. Todo lo que gastamos se junta en una sola cosa y hace que el planeta, dicen que en un día de estos ya va a explotar de tanto caliente que se pone del calentamiento global, y que era mejor antes, que antes había el aire que respiraban ellos era natural y estaba limpio, no como ahora que no había automóviles ni electricidad, así que jalaron tanto. Y aunque la electricidad es buena y las cosas de ahorita son buenas, también tienen sus cosas malas de que nos dañan. Nos divertimos a la vez y a la vez nos estamos dañando a nosotros. Araceli. ¿Y tú cómo crees que el mundo puede cambiar para dejar eso del calentamiento global, además de los ejemplos que
Mira, el mundo puede cambiar cuando nosotros reflexionamos y hacemos reflexionar a otras personas. Porque mira, el calentamiento global, haz de cuenta que tú utilizas mucho una computadora y la tienes que cargar, obviamente. Y cuando la dejas de usar, se te olvida desenchufar el conector a la luz. Eso es una de las causas del calentamiento global. Cuando tú dejas un foco demasiado tiempo prendido, eso también es causa del calentamiento global. Está en uno mismo saber si vas a ayudar al planeta o no lo vas a ayudar. ¿Dana? Yo vi que hay un lugar en donde solo se usa una bicicleta, no carros ni nada, solamente pura bicicleta donde tú quieres que vaya. Pero no recuerdo el día. Esa foto la vi en una página de Facebook que se llama Corazón Verde. Ayuda a todos los hijos de Coahuila y a todos los bosques a que ya no los corten y así. Son las fotos muy bonitas también para reciclar y muchas cosas. Ángel, ¿Por qué escogiste este libro? Mira, el libro yo no lo escogí, a mí me lo dieron, pero al ver la portada, pues me llamó mucho la atención porque hasta el título lo dice todo, Guía para sobrevivir en el siglo XXI. El título es, yo lo tomé más que nada en reflexión sobre cómo podemos ayudar a nuestro planeta a ser diferente. Carolina, ¿Qué fue lo más importante para ti de este libro? lo más importante. Bueno, fue la reflexión que tomé porque dice que pues nosotros deberíamos de dejar los problemas atrás y deberíamos empezar a ayudar a nuestro planeta. Eso fue lo más importante. Mirka, ¿Cuál fue tu parte favorita de todo el libro? mi parte favorita de todo el libro, lo de calentamiento global, porque habla sobre, yo no lo tomaba en cuenta, yo pensaba que solo era un problema que los científicos decían, y yo nunca lo tomaba en cuenta, pero hasta que leí este libro pude reflexionar sobre la verdadera situación de nuestro planeta. Ángela. Yo tengo una duda que si es cierto o es mentira. Que dicen que el humano también contamina cuando respiramos. ¿Eso es cierto? Pues depende, porque mira, si tú eres un humano que no cuida tu organismo, fumas, tomas, al inhalar contienes oxígeno, pero al exhalar contaminas el aire. Por eso deberían las personas que fuman no hacerlo, porque eso también contamina el aire. Y es también cuestión de uno de nuestra culpa, la ¿Sí? ¿Dori? ¿Crees que este es un libro para darnos cuenta de los ciegos que somos en este tiempo? Sí, porque como vuelvo a repetir, yo no tomaba en cuenta lo del calentamiento global. Muchas personas como yo no tomaban en cuenta o no toman en cuenta la falta de agua, la situación en el planeta, el calentamiento global, y son demasiadas cosas que las personas no toman a reflexión y no toman un minuto de su tiempo para poder pensar si es bueno o es malo ser cuidadores del planeta. ¿Quién continúa del libro? Siguiente, ¿quién dije? Evelyn, avanza. Así, Luz María. Luz María, perdón. Bueno, más que nada mi libro se llama Narete Papá, la vida de mamá. Es el autor Enrique Ortiz Moreno. Mi libro es muy interesante porque dice que el planeta la Tierra es un maravilloso planeta porque tiene muchos seres vivos que lo habitan, como los animales, porque las plantas también son seres vivos, y es una de los humanos. Algunas veces nos preguntamos que todos tenemos características distintas y nos preguntamos de dónde sacamos las características que tenemos. Pues más que nada las sacamos de nuestros padres porque nuestros padres heredan las características de nuestros abuelos, o también nosotros podemos heredar las características de nuestros abuelos o de algunos antepasados. Mi libro, lo que se trata de mi libro es que nosotros heredamos muchas características o a veces no las heredamos. También la actividad física, esas características no se heredan, depende de uno si quiere hacer actividad física, van creciendo músculos, te vas haciendo más fuerte, y después
tu cuerpo cambia. Algunas veces también le damos características físicas o psicológicas. ¿Para ti qué es la genética? La genética para mí es... La genética es cuando una persona hereda de alguien o lo hereda de antepasados que ni siquiera conocemos. Como yo le dije también ayer que nosotros no sabíamos por qué mi hermana había salido tan morena y que después nos dimos cuenta que nuestro tatarabuelo es de África y por eso salió así. Porque esas características nosotros de nuestros padres. Pues porque cuando nosotros apenas éramos una célula, las células decidían de qué información iban a hacer las características de nuestros padres, de nuestros abuelos o de algún antepasado. Para ti ese libro, ¿qué aprendiste de ese libro? Pues este libro es muy interesante porque tú conociste más de dónde heredas y de qué no heredas. Y también pues que puedes heredar muchas cosas más o también lo psicológico a veces, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién sigue? Yo. Evelyn. Mi libro se llama 20.000 leguas de viaje submarino. Su autor es Julio Verne. Entonces dice ese libro, esa persona lo está hablando y está diciendo a esa persona que se llama Aronnax que él formaba parte de una tripulación marina y que él tenía en su mente fantasías, algo así como fantasías, porque los demás no le creían lo que él veía. Entonces él un día le dijo a su jefe para ver si le creía y le quería apostar de que lo que decía él era cierto. Así que le dijo, yo le digo que yo sí he visto monstruos submarinos más grandes que una ballena, como por ejemplo el kraken, que puede abrazar un buque de 200 toneladas y llevarlo hasta el fondo marítimo. Entonces su jefe le dijo que cómo podría hacer eso si eso no puede ser real. Entonces le dijo que para que lo viera, que si podían ir al fondo, ahí al mar, a buscar a ver si notaban algo extraño. Y sí, así pasó, fueron. Le dijo su jefe que si no llevaban nada, que le iba a ir muy mal. Y así pasó. Duraron 2 días allá y su jefe se había enojado porque no habían encontrado nada. Y le dijo que no sé qué le iba a hacer, pero le iba a hacer algo malo, porque no había hecho bien en mentir. Entonces después de un rato, cuando se iban a devolver, algo los golpeó y todos se asustaron y dijo el jefe que todos se pusieran vivos para ver qué sucedía. Así que vieron y no era nada. Y después se los volvió a golpear y vieron que era un monstruo que lo usaba abajo del agua. Ellos iban a hacer una lámpara para ver qué era, pero el mismo monstruo tenía la lámpara. Así que empezaron a lanzar bombas cuando el monstruo se enojó y mejor se fue. Y después los volvió a golpear otra cosa y vieron que era el mismo monstruo. Y en vez de que ellos construyeran y ellos lo persiguieran, fue al revés, el monstruo lo estaba persiguiendo y ellos estaban huyendo. Así que después el monstruo los golpeó con más fuerza porque estaba más enfadado. Y el barco se volteó y muchas personas murieron, nomás Aronnax y otras 2 personas se habían salvado. Y Aronnax, como se separaron un poquito y después se volvieron a juntar, estaban pidiendo ayuda y vieron que había una cosa ahí que los podía salvar, que a ellos les parecía como un submarino barco. Así que nadaron porque Aronnax ya se estaba muriendo, se estaba ahogando y ya no podía respirar. Y luego cuando se despertó vio que lo estaban subiendo a esas personas
y vio que era un submarino. Y cuando lo revisaron bien, vieron que era el monstruo de que ellos hablaban y que no era un monstruo en realidad, que era un barco submarino. Así que decidieron revisar a ver qué había por dentro y de repente algo les tapó la boca y ya no vieron nada. Se despertaron en un cuarto oscuro que era que estaba dentro del submarino. Y entonces había personas ahí y las personas lo habitaban y solo buscaban guerras. Entonces, como los tipos secuestraron a los tres, pero no muy en sí los secuestraron porque los alimentaban muy bien y pues, tenían un poco de lujos. Entonces, días después, Aluna dijo que tenía un plan para que lo sacaran de ahí y le dijeron a sus compañeros que cómo, si era imposible. Le dijo Neta. Entonces le dijo, ya verás. Entonces cuando vino el desayuno, que era muy temprano, le ofreció que si no tenía para él hacer algo ahí en su lugar de la tropa, que era muy pequeña, en ese submarino. Entonces dijo que sí, porque se acercaba una guía de que si los querían ayudar, le dijeron que sí. Se unieron a su grupo y primero presentaron al jefe, que era el capitán Nemo. Y ya cuando iban a viajar, porque dijeron que estaban en el centro del mundo y querían dar la vuelta al mundo, iban para el sur y después iban a ir al norte. En el sur se encontraron como ya se habían encontrado con muchas guerras, personas ya se habían muerto. Y entonces después vieron que algo tocó su ventana y se asustaron todos, dijeron ¿qué es? Y era un señor que estaba pidiendo ayuda con señas porque lo estaba atacando un tiburón. Y así que el capitán Nemo le hizo una seña con la mano y después le volvió a hacer una seña el que estaba pidiendo ayuda y se fue. Dice Aronnax que no sabe qué no fue lo que le dijo. Entonces siguieron viajando y llegaron hasta un lugar que no se esperaban, que era la Atlántida. Entonces Aronnax le dijo al capitán Nemo que como estaban partidos, que cómo lo podrían hacer si llegaban a tierra firme para que alguien les creyera, porque eso iba a ser una aventura divertida y porque lo más probable era que no se salvaran. Entonces le dijo, nada más va a quedar en su conciencia que nosotros viajamos hacia el fondo de la Atlántida. Y vieron que era un pueblo que era como muy normal como este que vivimos, solamente que se había hundido. Así que después siguieron viajando y llegaron hasta el Polo Sur, y que es la Antártida. Y porque sintieron mucho frío y hicieron unas capas de hielo. Y llegaron hasta ahí, hasta que después pasaron y se dirigieron al sur ya para ver si encontraban alguna, para que se pusieran en tierra firme. Y así ya pasó. Pero cuando iban a llegar, que vieron que ya Maro se acercaba a la tierra firme para pedir ayuda y volver a casa, vieron que habían encontrado al ruso que tanto buscaban con su capitán de antes, del barco, en el que falleció. Entonces vio que el monstruo era el Kraken. Y el Kraken estaba luchando, el capitán Nemo le dijo, yo saldré y iré a competir con él cuerpo a cuerpo. Entonces así pasó, le dijo a Aronnax que no, porque era muy peligroso. Y dijeron que iba a tener un plan para distraerlo. Y luego le mochó un tentáculo y lo único que se vio fue pura tinta negra. Y alcanzaron a ver, ya alcanzaron a ver bien. Cuando se quitó la tinta, vieron que ya estaban en tierra firme. Y entonces Aronnax cuando llegó, él hizo una pequeña carta en la que decía que lo que pasó fue muy divertido y algo que nunca se podría imaginar. Era lo que él quería y que no sabía cómo esa aventura le iban a creer los demás todo lo que pasó, que solamente le quedaba en su conciencia de lo que él pasó, todo lo que viajó. ¿Milka? ¿Te gustó ese libro? ¿Lo leíste? Sí, porque el libro que viene aquí, las cosas que entienden, es muy aventurero y es muy fantástico también. Y yo se lo recomendaría a todo tipo de personas para que las que están aburridas o que no tienen nada que hacer, que lean este libro porque van a viajar, van a sentir que van en el fondo del mar, van a viajar junto con Aronnax y el capitán Nemo y van a sentir las guerras en un lado de ustedes, cómo cortan al pulpo y al tiburón. Muy bien.
Doris exponga su libro. Somos muchos. Mi libro se llama El libro de los detectives y es de Eric Caster. Este libro me llamó mucho la atención. No me dejó mucha reflexión porque es de aventura. Y se trata de un niño que vive con su mamá y su mamá trabaja de peluquera, pero no gana mucho dinero. Entonces, aunque su mamá no ganaba mucho dinero, hizo todo lo posible para darle todo el dinero que tenía. Entonces, como su mamá se preocupaba mucho por él, no quería que estuviera solo, triste en las vacaciones, y entonces lo mandó con su abuela a Berlín. Y cuando estaban en el tren, le dio 240 pesos, que eran 220 para su abuela y 20 para él. Entonces, le dijo que los cuidara mucho. Y ya arriba del tren, agarró un alfiler y se puso los billetes en el bolsillo. Y entonces se los clavó con el alfiler. Entonces, estuvo platicando con varios personajes, pero de todos, uno muy importante, que era el señor Gremlin, sí. Entonces, él traía un sombrero con forma de hongo. Entonces, todos se bajaron del tren y nada más se quedó él con el señor. Pero el señor parece estar dormido y entonces él hizo todo lo posible para no quedarse dormido porque él quería cuidar el dinero. Y entonces, pues se durmió y cayó en una pesadilla. Y cuando se despertó, se fijó a ver si traía el dinero y ya no traía nada. Y luego se dio cuenta de que ya no estaba el señor. Se estaba bajando del tren y entonces lo siguió porque él sabía muy bien que él era el ladrón. Entonces se bajó y se subió a un camión para que lo llevara atrás del camión que iba el señor. Entonces lo siguió y el señor se paró a ver y él se bajó y estaba escondido atrás de un arbusto para espiarlo, para ver qué hacía y que no se moviera de allí. Entonces llegó un niño y le dijo que lo iba a ayudar. Entonces se fue a buscar ayuda y trajo 2 docenas de niños para que lo ayudaran. Entonces lo estuvieron persiguiendo toda la historia hasta que lo encontraron en un banco y le dijeron que él era un ladrón. Entonces le dijo, ¿y qué puedes hacer tú para probar que yo te robé ese dinero? Y entonces el niño no sabía qué hacer hasta que reflexionó un poco y dijo que como él se había clavado los billetes en la camisa, los billetes iban a traer unos agujeros. Entonces el del banco los miró y se dio cuenta que era verdad. Y entonces arrestaron al señor y le dieron una recompensa a Emilio que era de 1.000.000 de pesos. Y entonces llegó a la casa con su abuela y su prima, que ya estaban muy preocupadas por él. Entonces les contó toda la historia a ella y a su prima, que se llamaba Pony Gorrito. Y entonces ya pasó todo el tiempo y no quería gastarse el dinero porque quería dárselo a su mamá, ya que estaban en una situación difícil. Entonces ya era tiempo de irse y se fue. Pero cuando llegó con su mamá, le contó toda la historia y le contó que se había ganado una recompensa. Y entonces su mamá, muy emocionada, le dijo, ¿y dónde está el dinero? Y entonces Emilio se checó el bolsillo y no traía nada. Y entonces se le había olvidado con su abuela. Y ya en la escena donde está su abuela y su prima, dice la prima, ¿y qué vamos a hacer con el dinero? ¿En qué no lo vamos a gastar? Y entonces le dice su abuela, no lo vamos a gastar, somos personas buenas y se lo vamos a mandar por paquetería. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu historia? Cuando le robaron el dinero. ¿Cuál fue tu personaje favorito de la historia? El señor Gremlin. ¿Te gustó el cuento? Pues me gustó por lo mismo que es una historia de mucha aventura y que, pues, sí me gustó mucho el cuento. Si tú hubieras sido
hubiera hecho? Pues yo, técnicamente yo no hubiera hecho nada porque yo soy de esas personas que se les pierde algo y, ya se me perdió algo. ¿Y por qué dices tú que te gustó más la parte en la que robaron y que te gustó más el personaje de los niños grandes? Porque fue cuando empezó la aventura, cuando empezó toda la trama de ¿Te gustan las partes intrigantes? mentiras. ¿Tú qué le dirías a tu mamá si perderías mucho dinero? Pues le diría eso. Perdón, mami. Nah, pero dile como ahí. Mami, ¿sabes cuánto te quiero? Ok, Araceli. Mi libro se llama La llamada de la selva y su autor es Jack London. A mí me gusta mucho este libro porque habla de un perro que se llamaba Boom, que vivía en la finca del juez Miller, que estaba apartado de la carretera y tenías que cruzar mucho bosque para llegar ahí. Me gustó porque ese perro me llamó la atención por todo lo que hizo en la historia, porque un día, como tenían todos los lujos y todo lo que querían, tenían un jardinero que era el jardinero de la familia y luego él ganaba muy poquito y luego decidió robarse al perro para venderlo y luego se lo llevó y se subieron a un tren y se lo vendió a un señor que se llamaba Manuel y luego lo vio y ese señor se dedicaba a jalar trineos con los perros y luego dijo que no valía la pena tener un perro así porque no lo conocía muy bien y luego entonces le dijo que le amarraron una soga y lo estirara y luego así le iba a ir asfixiando. Entonces luego ya cuando lo asfixió y todo, el perro todavía seguía vivo y luego ya se dio cuenta de que él sería capaz de jalar un trineo por su fuerza y su cuerpo y luego lo intentó junto con otros 9 perros más que tenían y luego de esos 9 perros Buck se hizo amiga de una perrita faldera escocesa que se llamaba Curly. Y decía que era su amiga porque la entendía y así. Y luego un día fueron a acampar a un bosque, todos los perros junto con los dueños. Y encontraron a una manada de lobos que eran muy grandes y muy así. Y luego la perrita se le acercó a uno de los lobos, pero ella no pensaba que la iba a recibir con una mordida. Entonces se juntaron varios lobos y atacaron a la perrita y la perrita no sentía nada de que le iban a atacar y luego lo único que recibió fue el golpe y todos los lobos se reunieron y entonces llegó un señor y le dijo a Buck que los iba a ayudar, pero la perrita ya había muerto cuando apenas la iban a salvar y entonces ahí fue donde Buck se sintió más mal porque había perdido una amiga. Después, para reemplazar a la perrita para que no se sintiera tan mal, haz de cuenta que contrataron a un señor y entonces ese señor se llamaba John Thornton y fue el que más me llamó la atención junto con Buck porque ese señor le recordaba a donde vivía y sentía que no le importaban más los lujos que tenía antes, sino el cariño que le daban porque en aquella casa entonces no tenía lujos, pero casi no tenía el cariño que necesitaban. Y luego se hicieron muy amigos y decidieron ir a un río, pero en ese río no podían ir personas ni animales porque abajo de eso había varios animales malos y era muy peligroso para los humanos. Y entonces decidieron ir, pero deteniéndose de una soga y con una canoa. Y luego los que lo estaban deteniendo era un perro malo que se llamaba Spitz. Y luego por maldad Spitz jaló la soga y la canoa se volteó. Y ahí es donde Thornton y Buck se cayeron. Y Buck sabía nadar un poquito, pero Thornton no sabía nada, entonces lo ayudó y salieron. Y eso fue lo que me llamó la atención porque dicen que lo que el perro hizo por un hombre que le daba más cariño que Luke. Entonces él pensó que eso estaba muy bien, de que el cariño que recibía era mejor que el que recibía en una casa con más lujos. Entonces lo salvó y dicen que cuando hay una llena se escuchan los aullidos de Buck y cuando prendes una fogata
anécdota en un campamento, cuando vas a acampar, dices que el humo se refleja, aunque no lo veas, se refleja como el perro y Thornton, que fueron los mejores amigos de la historia. Y entonces Solex lo traicionó porque se juntó con los lobos y lo atacaron, pero él no pensaba que Styx era así. Entonces cuando lo atacaron, lo traicionó y se fue con ellos. Y como Styx era muy malo, todo lo que le decía, pues se hace cuenta que no lo tomaba en cuenta, lo que le decía. Y entonces terminó la historia de que eso de la luna llena, y que lo que me gustó más fue cuando lo de Thornton y Book, porque son mejores amigos y dice que no importa los lujos sino el cariño que tengas a una persona. Pues la experiencia más bonita que he tenido fue cuando leí ese libro, que lo que me dejó el libro fue que no importan tanto los lujos que tengas, sino el cariño que te den, como en el caso de que tus papás te compran todo, o sea, eso casi no te importa porque te importa más el cariño, como te lo compran con cariño y te hacen todo. Entonces un amigo verdadero es lo que tomas más en cuenta porque es el que te entiende más. Correcto, adorar lo que tenemos. Angelito. Bueno, mi libro habla de la clonación y el autor es Edurne Gómez Ruiz. Habla de la clonación, de cómo se clonan los humanos, pero no dice tanto cómo se clonan, sino qué se utiliza y qué es lo que se utiliza del humano. Aquí se basa también en la genética, de qué es la genética y cómo se basa y cómo se forma los humanos. Cuando nace un bebé, el espermatozoide llega al óvulo, y cuando llega el espermatozoide al óvulo se cree el bebé. Cuando se cree el bebé, cada espermatozoide y óvulo aportan genética, la mitad de genética, y así se va criando todo la genética del niño para que tenga cariño a papá y a mamá. ¿Claro? ¿Qué fue lo más interesante para ti de tu libro? ¿Qué se utiliza para hacer un material? Se utiliza pruebas de ADN, y ahí se van pasando de qué sangre utilizan y qué no utilizan. Con eso se van inventando a personas y así clonar a una persona, animal o ave. Toman distintos ADN y luego los injertan a otro cuerpo y así los clonan. No, pero hay más específicos, pero no sé. Aquí no te viene tanto. Okay. También, ¿Quién me recomendaría este libro? para aquí se lo recomendaría a todos, para que aprendan qué es la genética, la clonación y cómo se clona todo. Dana. Mi libro se llama Hechiceras y más cosas. Su autor es Miriam Cariten. Este libro más que nada está recomendado para las personas que les gustan las colecciones. Es decir, en el primer tema viene un ejemplo de cómo un niño empezó su colección era de peces. El segundo tema se trataba de una familia tenía hijos. Y esos hijos estaban tan aburridos una tarde que se les ocurrieron hacer unos títeres. Después que los hicieron, no sabían cómo colocar hilos y así. Entonces agarraron dos tablas y las pusieron en forma de cruz y le juntaban los hilos y esos hilos iban directamente a sus manos y a sus pies. Entonces a un hermano, ya cuando crecieron, se le ocurrió viajar a distintas partes de la Ciudad de México y así ganar más dinero para crear más títeres. De repente el hermano mayor se casó y muy pronto se casaron y de pronto sus obras se empezaron a llamar
llamamos José Arana. Y así fueron creando más títeres y más títeres. Llegaron como a unos 14,000 títeres y muchos fotografías. Y así fueron creando mucho, pero al llegar a una edad pues, ya viejita, se fueron falleciendo varios, así. Entonces, esos títeres los fueron vendiendo y unos se fueron con titeriteros famosos, otros se fueron a museos públicos y los otros se quedaron con ellos, se quedaron en una bodega, pero los que se quedaron en la bodega, gente mala entró a robar y solo quedaron como unos 100 títeres, muy pocos de los 14,000 y así. El libro también habla de más cosas sobre objetos varios, de libros, del museo de cera, de muchos de museo de cera de las personas ilustres. Habla de muchas cosas, está muy interesante. Una pregunta que quiero hacer yo nada más. ¿Qué relación encuentra al libro que leyó con su enfoque que usted quiere y necesita para una vida futura de diseño de modas y creación de vestuarios y diseño de imagen? En ese libro encontré muchas cosas porque venían muchos diseños y así me fui inspirando y así, y estaba muy padre. Mi libro se llama Sexualidad Infantil, pero trata de todo lo que pasa en una pareja de esposos durante todo un embarazo. Durante todo un embarazo y Lo traicionan los nervios. A ver, Carolina, ahorita seguimos. Estabilícese y ahorita sigue usted. Carolina. Es normal. La autora fue Rosa María Herrera Feliz. Como dice el título, en nuestra vida siempre va a haber geometría. Por ejemplo, aquí en este salón la puerta es un rectángulo, las pantallas de las computadoras son cuadrados, etc. También en la carretera cuando viajamos vemos muchas figuras geométricas, pero no nos damos cuenta. Por ejemplo, los saltos son octágonos, los de señales de peligro son triángulos y los semáforos son rectángulos. A muchas personas de aquí les gusta dibujar, pero lo que no saben es que cada figura que hacemos tiene alguna figura geométrica. A veces no nos damos cuenta porque la vemos y pues dicen, no tiene nada, pero si la vemos despacio y vamos poniendo puntos y marcándolas, vamos a encontrar varias figuras. También para algunos trabajos, por ejemplo, ya sea diseño, construcción, cocina, etcétera, sirve mucho la geometría y las matemáticas. También otra cosa que yo sé que casi nadie sabe es que la geometría no solo se halla en estas cosas, sino también en la ropa. Por ejemplo, en las faldas escocesas, las faldas son, los de enfrente vienen siendo cuadrados, y por ejemplo nuestras faldas de aquí, de educación física, tienen rectángulos, También viene otro tema aquí que se llama la banda sinvergüenza. ¿Qué quiere decir eso? La banda sinvergüenza son los niños que no tienen miedo de aprender más, que no les da miedo, que no les da vergüenza que les digan que son unos sabelotodos, que son unos cerebritos, que son unos ñoños. Les gusta aprender más y que les vale lo que les digan. La geometría es una rama de la ciencia. Las matemáticas y la geometría siempre van a estar en nuestra vida. Pues me dijo muchas cosas que no sabía. Por ejemplo, la palabra polígono, poli viene siendo muchos, conos viene siendo años, quiere decir muchos lados. Eso que dijiste que la figura
hacen, lo que dibujamos tiene formas geométricas. Yo sí sabía eso porque cuando vas al DIF, te ponen a hacer dibujos, te ponen a hacer aves, te ponen balones, frutas y todo. Y primero en un ave debes de hacer un ojo y luego haces un círculo, un triángulo y muchas partes así de geometría. Ya no vas borrando realmente cosas, por eso lo remarcas un poquito y te queda la figura mejor que cuando la haces así normal. Parece que es verdad. Bueno, me llevan varias preguntas. ¿Tú lo que quieres estudiar implica geometría? Porque lo que a mí me gustaría estudiar sería arquitectura y pues implica mucha geometría y mucha matemática. Bueno, y otra de mis dudas. Yo que quiero estudiar ingeniería, ¿se puede usar, se debe usar la geometría en eso también? Sí. Jacqueline, un aplauso. Muy significativo. Jacqueline. Mi libro se llama Todo lo que hay que saber sobre el planeta Tierra. Su autor es Kenneth David. Está muy interesante porque habla de todos los continentes que hay, todas sus características y todo. Entonces empezaré con Europa. Voy a estar diciendo sobre cada continente alguna información. En Europa hay una isla que se llama Isla Esmeralda. Lo curioso es que no hay ninguna esmeralda. ¿Y por qué le ponen así? Es una gran teoría que yo tengo. Asia. En Asia existen muchas cosas, porque ahí está la gran muralla china. ¿Y por qué la hicieron? Es porque habían unas personas que se llaman, no me acuerdo cómo se llaman, pero ellos querían conquistar China. Entonces ellos hicieron una muralla, muchas personas murieron y los usaron para hacer para usarlos ahí. Y entonces las personas que querían conquistar China siempre querían entrar y no podían, pero como quiera conquistaron China por otro lado. América. En América en África está el desierto más grande, que se llama el desierto de Sahara. Mi curiosidad es que comen ahí. La curiosidad es que comen todas las cosas que hay. Si hay insectos, comen insectos. Si hay lagartijas, serpientes, comen eso. Como no hay casi nada, por eso comen cualquier cosa y no están aptos para vivir y comer ahí. Antártida. En Antártida la población es cero, no hay nada. Y también algunos pingüinos deciden ir a otras partes más cálidas porque es tan frío y nadie podría vivir ahí. También en Antártida ahí han encontrado meteoritos, muchas cosas bajo del hielo y también encontraron pedazos de meteoritos y muchas cosas. Yo tengo una duda desde que lo mencionaste. ¿Por qué se llama Esmeralda? Esmeralda. Ese es mi curiosidad que no venía, que decía la isla Esmeralda, pero dice, lo más curioso que no hay ninguna esmeralda. Así se llama. También en América del Norte hay un lugar llamado Groenlandia. Groenlandia significa verde, pero ¿por qué se llama Groenlandia si no hay nada verde? No hay nada de color verde. Quiere decir que el mundo experimenta cosas que no tiene. Por ejemplo, que dices tú en la ciudad de Esmeralda y no hay una esmeralda. La Groenlandia que no hay nada verde. Pero tampoco hay árboles ni pasto ni nada de eso. Casi no hay tanto. O sea, es más ciudad que campo. O puede que se le llame así por lo mismo, porque no tiene nada de eso. Ironía, ¿verdad? En Coahuila hay un lugar que se llama Sierra Mojada y es la sierra más seca y más desértica de todo el estado. Mica, un aplauso a Jacqueline. El cuento se llama Cuentos ocultos de Europa del Este. Sus autores son Antonia Barber, Bob Hess y Shayna Woodell. Vienen varios cuentos, pero el que más me interesó se llama La Pobreza.
Era una vez una casa pobre y una casa rica. Entonces en la casa pobre vivían muy feo porque no tenían comida y dormían así frío porque pues no tenían con qué taparse. Un día fueron a iniciaron un plan y fueron al bosque. Y la pobreza iba persiguiendo atrás de ellos, porque hazte cuenta que la pobreza era una persona. Entonces llegaron al a lo más profundo del bosque y al señor se le ocurrió un plan. Era un tronco hueco y se metió ahí en ese tronco. Y la pobreza se metió con él. Entonces al meterse la pobreza, el señor se salió y le puso una tabla vieja para encerrar ahí la pobreza. Desde ese día las cosas empezaron a cambiar porque empezó a florecer sus campos y más frutos y comida y empezaron a ganar dinero. Y casi todos los días iban a checar a ese tronco para ver si no se había salido de la pobreza y ser más pobre. Y entonces un día el señor de la casa rica se dio cuenta de que cómo están haciéndose más ricos si no trabajan ni nada. Y luego un día el señor rico decidió irnos a vigilar para ver si tenían un tesoro y robárselo. Entonces ya venía el señor ex pobre y el señor rico abrió el tronco y estaba la pobreza. La pobreza tan agradecida decidió acompañar al señor rico y el señor rico se hizo pobre. El señor pobre se hizo rico. Así que nos dejarías como un mensaje de que no hagamos lo mismo que el Señor. Pues no hay que dejarse llevar por la avaricia, porque la avaricia es muy mala. Una es buena y otra es mala. La avaricia mala es pues que quiero tener más sin tener que trabajar o sin tener que hacer nada. Y la avaricia buena es estar trabajando para ganar lo que tienes. Querer poder. ¿Te gustó tu libro y por qué? A mí me gustó mucho el libro porque tiene muchas enseñanzas de la avaricia y todo eso. ¿Cuál es tu personaje favorito? Por la avaricia. Puede ser que llevarte por la avaricia, porque la avaricia es mala. Y es mala. Así es mala. ¿Tú crees que le dio promesa a rico por envidia? ¿O porque era malo? Y que el pobre era amable y que le dio algo bueno. Yo digo que el rico sí fue por la avaricia porque no quería que alguien se fuera más rico que él, porque era envidia. Quería él ser el mejor. Él no estaba satisfecho con lo que ya tenía. Y él, ¿tú qué harías en lugar de esa persona, del hombre rico? Bueno, pues si ellos están saliendo de su pobreza, pues muy bien para ellos, porque están sobresaliendo. Y yo para ser así, como el señor rico, trabajaría para ganarme lo que tengo. Muy bien, un aplauso de ya. Comenzamos con la música. ¿Te pones nervioso? Bueno, vamos a repartir chocolate para los demás. Dense un aplauso y vamos a dar un aplauso a las señoras porque le dan realce al evento. Sí, para agarrarles acompañado. Vamos a poner el chocolatito. Hay galletitas para todos de la mesa. Panecito, lo que sea necesario. Mami, ¿sabes cuánto me quiero otra vez? Mira, me encuentro de Muy bien, correcto. Es un trabajador, joven. Yo quiero más chocolate. Si dije que la mentalidad de todos para retener la información de todo un libro, la reflexión, sabe trabajar, bueno, nada
más chinita de mojado. Es que le digo a mamá que me guardaron el dedo ahí. Déjame apagarle ya. Ok. Profe, cálmate.